Hermanos, muy buenos días aquí desde el sur de California. Desde el sur de California tengo las 8 de la mañana y 5 minutos. Hoy día es marzo 16 del 2025. Marzo 16 del 2025. Y bueno, vamos a hoy día estudiar las escrituras. Un tema muy interesante para que nos ayude a entender qué es lo que enseña. El tema es el contexto de el anticristo, porque la Biblia habla del anticristo. Entonces, antes de iniciar, vamos a abrir la Biblia en un salmo. Salmo 47. Voy a leer de la versión que tengo aquí de la Peshita, Salmo 47. Ustedes me siguen en su Biblia, en su versión que tienen ustedes. Espero que me escuchen bien, que, que el volumen esté bien. Ok, gloria al Señor. Entonces vamos a ver la Biblia en Salmos 47. Ustedes me siguen en su versión. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer aquí. Dice, pueblos todos aplaudan. Den gloria a Dios con voz de alabanza. Porque Yahweh es el Altísimo y es temible. Él es el gran rey sobre toda la tierra. Mire cómo ponen a Yahweh. Porque Él sujeta pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos ha elegido como su heredad, el orgullo de Jacob, a quien Él ama. Dios ascendió en gloria, Yahweh al sonido de la trompeta. Canten a Dios con alabanza, canten salmos a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten a Él gloria. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se han vuelto al Dios de Abraham, pues a Dios pertenecen los dominios de la tierra en gran manera. Él es exaltado. Esta es la palabra de Dios, versión de la Peshita. Y aquí les enseño, aquí está la introducción, la historia de esta versión, muy interesante. Y esa es la versión que estoy leyendo o que he leído. Pero en el estudio voy a utilizar esta versión. Voy a utilizar la versión de las Américas y también voy a leer lo que dice la versión de los Testigos de Jehová. Porque, bueno, hay que saber lo que dicen las versiones en cuanto a este tema muy interesante. Así que vamos a orar y acompáñame conmigo en esta oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu Espíritu Santo nos guíe a entender tu palabra, tu santa palabra, y que podamos salir con conocimiento y edificados
en este día en donde en todas partes del mundo, millones de creyentes se unen para escuchar tu palabra, adorarte y hacer de acuerdo a sus tradiciones para ti. El apóstol Pablo dice que tú conoces a los que son tuyos. Protégenos y ayúdanos y perdona los pecados de nosotros y protege a los que son tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a eh, abrir la Biblia. El tema de hoy es el contexto de el anticristo. Así lo puse como título. ¿Por qué? Porque bueno, dentro del evangelicalismo, más que y en otras sectas también como adventistas, testigos de Jehová, mormones no tanto, pero generalmente evangélicos, pentecostales, les gusta este tema del anticristo, la bestia y todas las cosas. El problema está no en eso, sino que no lo entienden. No lo entienden. Y eso trae muchos problemas. Pero la Biblia es clara. La Biblia no se hace problema. El autor de la Biblia, o cuando escribe, no tiene ningún problema para decir quién es el anticristo, cómo saber a qué se refiere. Es muy eh, claro en este tema. Entonces, para empezar, vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2. Y creo que ustedes ya encontré mi marcador. Bueno, tengo dos marcadores para que ustedes puedan subrayar y sepan que cuando ustedes vean o lean por ahí anticristo, entonces ya saben, ya sé a qué se refiere. Entonces vamos a ver la Biblia en Primera de Juan capítulo 2. Voy a tener la Biblia pechita a mi lado. Voy a tener la de los testigos para que vean qué es lo que enseñan ellos. Si en caso ellos van a su casa, ya saben, yo estudié con los testigos muchos años, yo conozco la teología de ellos y tengo Biblia en español y en inglés. Así que vamos a ver lo que dicen ellos. A ver, aquí está. Ok, ya lo tengo aquí. Aquí, muy bien, voy a poner también para que no se pierda. Ahí, y también tengo otra versión. Se llama la versión recobro del Nuevo Testamento. También lo voy a abrir aquí. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ok? Y aparte tengo la versión en la internet, donde hay como 20 versiones en español para cotejar. Entonces, de esta forma, vamos a poder tener una idea qué es lo que dicen las diferentes versiones, cómo lo describen, cómo lo traducen. También voy a poner aquí para que no se pierda. Y felices de la vida. Bien, entonces voy a leer la versión de las Américas. A ver. Ok. Vamos. Un momento. Ok, dice la versión de las Américas. Primera de Juan 2. Bueno, les dije el... Vamos a empezar del versículo 15 hasta el 20. 15 al 20.
¿Ok? Versículo 15 al 20. Primera de Juan 2, 15 al 20. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense lo que dice. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso se entiende. Ese es un mandato. No amar al mundo ni a lo que está en el mundo. Se refiere a lo que el mundo piensa, la filosofía del mundo. Porque obviamente la sociedad, todo lo que no se refiere a la tierra del mundo, sino a la filosofía, a sus costumbres, a sus ideas. Porque el que ama eso, el amor del Padre no está en el mundo. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, en la sociedad que vivimos, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, es muy interesante eso, porque en la mente del apóstol, todo lo que no viene de Dios viene del mundo. Así, una sencilla explicación del apóstol no se hace problema en tratar eh, de explicarlo bien. A ver, bien, entonces, ok, sigamos. 18, perdón, 17. El mundo pasa y también las pasiones del mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Fíjese lo que dice el apóstol Juan. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es claro. Dos voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad del mundo. Muy bien. 18. Hijitos, es la última hora. Fíjese lo que está hablando. Dice, hijitos, es la última hora. ¿Ok? Ahí está claro lo que está diciendo. Hijitos, es la última hora. Y ahora, y así como oyeron que el anticristo viene, primera vez que menciona, fíjese, pueden subrayar la palabra anticristo. Con su marcador subrayan la palabra anticristo. Primera de Juan 2:18. Anticristo, no, viene. O sea, la última hora es la última hora. Es en el tiempo de Juan ya eran los últimos tiempos. Dice, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, fíjese, ahora. O sea, ahora es el tiempo de Juan. ¿Me están siguiendo? Ahora es el tiempo de Juan. Ya surgieron, ya hubo muchos anticristos, plural. O sea, cantidad, plural, muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Mire, o sea, dos cosas importantes. Juan pone que los últimos tiempos es donde ellos estaban viviendo hace 2000 años. Luego dice que ya aparecieron el anticristo. Pero después dice, han surgido muchos anticristos. O sea, primero pone singular y después pone plural. Muchos, o sea, más de uno. Entonces la pregunta es, en esto sabemos que vivimos en los últimos tiempos.
¿Cómo? Porque han surgido muchos anticristos. ¿Ok? Entonces, esto rompe la idea generalizada de aquellos que piensan, oh, los últimos tiempos son ahora. No, los últimos tiempos empezó en el tiempo de los apóstoles. Ahí empezó los últimos tiempos. Número dos, ellos dicen va a venir un anticristo, como que todavía en el futuro. Falso. Los anticristos ya aparecieron en el tiempo de Juan, de los apóstoles, primer siglo. Y no era uno. Dicen son varios. Ahí está en su Biblia. Eso ha estado ahí siempre. Si usted ha estado, no sé cuánto tiempo usted tiene de ser evangélico, esto es algo que se enseña apenas uno entra a ser evangélico, lo enseñan eso. Pero lamentablemente lo enseñan mal. Si lo enseñaron mal, bueno, ahora va a aprender lo que dice Juan, para que enseñe bien. Los anticristos ya vinieron. Ahí está. Aparecieron en el tiempo de Juan. No fue uno, fueron cantidad. Ahí mismo lo dice. Primera de Juan 2:18. Entonces, ¿cómo va a responder usted ahora cuando le digan, mira, va a venir el anticristo? O lo ponen ahí, o va a ver en las redes o en Facebook, o ya siempre dicen cuando pasa algo. Por ejemplo, hoy en guerra, hay guerra entre Rusia, Ucrania, Jerusalén, Israel. Entonces la gente pone, oh, ya estamos en los últimos tiempos, oh, ya viene Cristo. Siempre ponen eso los evangélicos. Bueno, la pregunta está en que falso. Los anticristos ya vinieron. Ahí está. Léalo. Me voy a quedar aquí un rato, léalo. Es más, lo voy a leer ahora de la Peshita. Dice, primera de Juan 2:18. Hijitos míos, es el tiempo final. O sea, ya en el tiempo de los apóstoles, es los últimos tiempos. No es que estamos viviendo los últimos tiempos. No, eso empezó en el tiempo de los apóstoles. Ahí está. Así como ustedes han escuchado que el falso ungido, aquí el anticristo lo llaman el falso ungido, lo cual es lo mismo. Después voy a explicar. Viene. Así ahora hay muchos falsos ungidos, por eso conocemos que es el tiempo final. O sea, los anticristos ya aparecieron. Fácil. Ahí lo dice la Biblia. O sea, cuando usted vea algo en Facebook, que generalmente muchos están en Facebook y ahí mucha gente lee, oh, ya va a venir el anticristo. Usted ahí pone normal, corrección, pone, ¿no? Agarra su celular, corrección. El anticristo ya vino. 2. Son muchos anticristos. 3. Vinieron en el tiempo del apóstol Juan. 4. Ahí empezó los últimos tiempos. 5. Ya no sigan diciendo mentiras. Ya está. Ya está la respuesta. Fácil. Fácil. ¿Ok? Y interesante porque este anticristo o los anticristos de Juan no son como dicen, oh, es que va a ser un líder mundial, va a traer a la gente. Falso, totalmente falso. Que el anticristo va a nacer de Jerusalén. Falso. Mira lo que dice el versículo 19. Ellos, plural, los anticristos, salieron de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia de ese tiempo. O sea, la iglesia en Jerusalén, los cristianos. De ahí salieron los anticristos. ¿Qué más dice? Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Obvio, obvio. Y dice, pero salieron a fin que se manifestara que no todos son de nosotros. Fíjese. Y el 20 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo. Y todos ustedes lo saben. Ahora, hay mucho que hablar. Y gracias a Dios que solamente son unos cuantos textos que vamos a hablar, porque nos llevaría más tiempo. Es más, esto nos llevaría un poco de tiempo. Son 8 de la mañana, 23 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero vamos a analizar un poco. Dice, ellos salieron de nosotros. O sea, estos anticristos se revelaron después. En el primer siglo no habían templos como hay ahora. Ellos se reunían en las casas.
en Jerusalén. Primer día de la semana se reunían en las casas, hacían la partición del pan y el apóstol hablaba. No tenían Biblia, no había Biblia, la Biblia vino después. Ellos se sentaban y escuchaban atentamente porque al no tener Biblia no podían leer en su casa, porque no tenían, obvio. Entonces tenían que memorizar todo lo que hablaba. Por ejemplo, yo estoy hablando, ustedes tienen Biblia, pero si no tuvieran Biblia, entonces tendrían que prestar mucha atención, porque si no prestan atención se van a olvidar. Entonces ahí tenían que tener mucha atención, porque después de eso ya no había grabación, pues no había la tecnología que hay hoy. Y la mente humana solamente capta un 10 a 5%. Entonces tenía que prestar mucha atención. Cuando Juan escribe esta carta, lo escribe después, en el año 90 más o menos, dice. Pero antes, él no escribía cartas. Él, como el resto de los apóstoles, hablaba y la gente tenía que escuchar. ¿Ve? Entonces él dice, ¿no? Él está diciendo que esos anticristos estaban en la comunión de los hermanos. Oraban, tenían comunión, se conocían unos a otros. Pero en un momento dado, no sé cuántos son, pero eran varios, se levantan de en medio de la congregación y comienzan a refutar o contradecir la enseñanza de los apóstoles. No estaban de acuerdo con ellos. Ellos son los primeros sectarios en la iglesia, porque secta es herejía. Hoy en día hay miles de sectas en todo el mundo. Hoy, domingo, Día del Señor, aquí en Estados Unidos se reúnen miles de sectas, miles de sectas. ¿Cuáles son de verdad? Solamente Dios sabe, pero son sectas. Bueno, en el tiempo de Juan, las sectas, esta fue una de las primeras sectas que salen de la congregación. No creyeron el mensaje apostólico, ¿se dan cuenta? Y se rebelan contra lo que Juan estaba hablando. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos eh, salen de la congregación. Juan dice, ellos no eran de nosotros, al fin y al cabo. Porque si hubieran sido realmente esta gente de nosotros, pues ¿para qué van a salir? Se hubieran quedado con nosotros. Pero la razón que salen es para que se revele, se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, póngase a pensar, imagínense, si en ese tiempo, la primera iglesia pristina, primitiva, pura, escuchando al mismo apóstol, hubieron gente que se rebelaron. Imagínense ahora donde no están los apóstoles. Pues con razón existen miles de sectas. El evangelicalismo nace en Estados Unidos. No nace en Perú, no nace en Chile, en México, nada que ver. Ninguna cultura latinoamericana tiene evangélicos. Estos vienen de aquí, son gringos, siglo XIX. Usted tiene que entender eso. No viene de Jerusalén, no vienen de aquí, de donde estoy yo. California, de aquí nacen la mayoría de las sectas que van a México. Porque México, pues el país vecino en el sur. Y ahí se expanden. Pentecostales se expanden en cantidad, han crecido bastante. Ustedes van a ver ahí en su nación, en su país, cantidad de pentecostales. Ellos no nacen de su pueblo, ellos nacen de aquí. Y se levantan, se van dividiendo entre ellos. No, que tú no enseñas la verdad, voy a hacer mi iglesia. No, que tú estás mal, que yo soy la verdad, se hace su iglesia por acá, por allá, por acá. Y así se van expandiendo, cada uno diciendo yo soy la verdad. Bueno, eso apareció en el tiempo de Juan. Y decían, lo que él dice de Jesús está mal, es falso. Ellos decían eso. Entonces ellos se levantan y dicen, falso. Lo que Juan está predicando, lo que Pablo predica es falso. Entonces Juan dice, ellos salieron de nosotros, ellos son los anticristos. ¿Se dan cuenta? ¿Me van entendiendo? Ellos son los anticristos. No es que va a venir ahora, hoy día, como enseñan, sectas falsas. Nada que ver.
Los anticristos nacieron ahí, fíjese, y dice, no solamente eso, los últimos tiempos ya empezó en el tiempo de los apóstoles. Mira lo que dice, hijitos, es el tiempo final, ¿se dan cuenta? Ya en el tiempo de Juan se considera el tiempo final. Ahora, pero no solamente eso es eh, el único texto. Hay otro texto, ¿no? Que está en 1 Juan 4:11. Vamos al capítulo 4 del mismo libro de 1 Juan, versículo 11. 1 Juan 4:11. ¿Qué dice 1 Juan 4:11? Dice así. A ver, esto está, me parece que tengo el texto. 1 Juan 1 al 11, perdón. Dice, 1 Juan capítulo 4:1. Amados, no crean a todo espíritu. Fíjese lo que dice Juan. No crean a todo espíritu. O sea, quiere decir persona, persona. Porque la idea dentro de la Biblia, el ser humano es controlado por espíritus. Eso era la teología del Antiguo Testamento. Si no, prueben los espíritus. O sea, cuando escuchen a alguien que venga, tengan discernimiento. Bueno, la mayoría no tiene discernimiento. Si fuera así, no hubiera sectas como las que existen en su país, en mi país, en todas partes. Es cierto. El hecho que hay sectas es porque la gente no tiene discernimiento y cree a cualquier charlatán que se pone. Y esto ya viene del tiempo de los apóstoles. Amados, no crean a todo espíritu. Ahí lo dice. Prueben, o sea, tengan discernimiento para ver si lo que dicen es verdad. Dice, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora, interesante, porque aquí está dando, repitiendo acaso lo mismo. La diferencia está en que ahora aquí dice son profetas, falsos profetas, que han salido por el mundo. Lo mismo dice la Biblia de la Peshitta. Han salido falsos profetas por el mundo. ¿Qué más dice? Dos. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. O sea, hay un espíritu del anticristo, espíritu del profeta falso, pero hay un espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, escuchen bien lo que dice, en carne, o sea, cuerpo corporal, físico, materia. Todo el que confiesa que Jesús, el Cristo, vino en carne, físico, es de Dios. Mire bien lo que está hablando Juan. Juan no está hablando en ese tiempo, está hablando hace 2000 años en Jerusalén. Todo el que viene le dice, mira, Jesucristo vino. La siguiente pregunta es, ¿vino en carne o en espíritu? Ah, vino en carne. Ok, eres de Dios. Fíjese, eso era la prueba. Eso era como probar a la persona. Cuando dice prueba al espíritu, no está hablando de espíritu etéreo, sino de persona. Porque venían falsos profetas. Y los cristianos que eran, no tenían discernimiento. No sabían cómo saber si este dice la verdad, o este dice la verdad, o el otro. Entonces Juan dice, bueno, prueben, o sea, eh, disciernan. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a discernir? Ahí está. El que viene hablando de Cristo y dice que Él vino en carne, es de Dios, o sea, físicamente. Parece muy simple, ¿no? Pero no lo es. Vamos a ir poco a poco. Tres, todo espíritu, mira lo que dice ahí, todo espíritu que no confiesa a Jesús. Fíjese, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios.
¿Qué dice aquí la pesita? Todo espíritu que no reconoce que Jesús vino en carne no es de Dios. Ahora, si dan cuenta, la pesita dice, el que no confiesa que Jesús vino en carne, aquí la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Confesar, reconocer, no es de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, en el primer siglo, los que salieron de la iglesia, un grupo, decía, Jesús no vino en carne. Eso lo vemos en la carta de Pablo también, pero Juan se da cuenta de que los que venían a la iglesia de ese tiempo en las casas, sí creían en Jesús, pero no en el Jesús que ellos predicaban. Igual que ahora, hay miles de sectas. Cada secta dice esto es la verdad. Por ejemplo, pentecostalismo está compuesto por miles de sectas y son sectarios, porque cada uno se divide del otro. Nace en Estados Unidos, se va en México. A ver, ¿cuántos pentecostales hay en México? O sea, cuando digo no de personas, sino de grupos pentecostales. Cuando tenga tiempo, no ahorita, haga Google y diga, a ver, grupos pentecostales en México, que le den todos los grupos. Pregunta es, bueno, si creen lo mismo, ¿por qué se dividen? Así de simple. No creemos lo mismo, entonces, ¿por qué se dividen? Únanse, pongan en un grupo, porque pues si todos creen lo mismo, o no es que nosotros creemos diferente, se dan cuenta. Bueno, en el tiempo de Juan, de los apóstoles, comienzan a salir los primeros sectarios. Ellos dijeron, es que también creemos en Cristo. Pero claro, no creemos como ustedes creen, se dan cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para nosotros Jesús vino, pero en espíritu, no en carne. Entonces los apóstoles dijeron, ¿qué? ¿Cómo es eso? Si nosotros lo hemos visto, hemos comido con Él, hemos ido de arriba para abajo, hemos visto lo que Él hace. Él fue en persona, en carne, y ustedes niegan que vino en carne. No, simplemente que fue espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces Juan dice, prueben a los espíritus con discernimiento. Si el que viene, no, el que viene niega que Jesús vino en carne, no es de Dios. Es un falso profeta. ¿Eh? Juan dice eso. Rechácenlo. Versículo 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y dice, este es el espíritu del anticristo. Ahí está. O sea, cuando dice este es el espíritu del anticristo, está hablando, este es el hombre o el falso profeta, como dice en el versículo 1, falsos profetas, que son guiados por el espíritu del anticristo. Porque entonces ya vemos que el anticristo o los anticristos, número uno, no era uno, eran cantidad. Número dos, su presencia es señal que estaban en los últimos tiempos, hace 2000 años. Tres, ellos negaban que Jesús vino en carne. Mire, negaban que Jesús vino en carne. ¿Ok? Eh, pregunta es, ¿quiénes eran ellos? Que creían en Jesús, pero negaban que Jesús vino en carne. Bueno, hay un grupo que se llama el grupo de los gnósticos. Gnóstico es una palabra griega que se llama como los iluminados. Ellos eran una religión misteriosa que les gustaba conocer de todo. eh, y les llamaba la atención el hecho de que Jesús vino a la tierra. Ellos inclusive estaban de acuerdo en mucho de lo que Jesús enseñó, mucho, y se reunían con los apóstoles. El problema está en que ellos entendían diferente el Evangelio
Y para ellos Jesús fue un gran maestro, era muy perfecto, y por ser tan perfecto era imposible que una persona tan perfecta como Jesús tenga un cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque el cuerpo mortal es corrupto. El cuerpo de uno se enferma. Jesús es puro. Él no puede vivir en un cuerpo mortal. Entonces, por lo tanto, ellos entendieron que ese Jesús que vino no vivía en un cuerpo mortal, no estaba en la carne. Era una apariencia, como un fantasma. ¿Por qué? Porque siendo tan puro, Jesús no podía vivir en un cuerpo de carne corrupto. Eso es una contradicción. Entonces, por lo tanto, ellos entendieron, sí, creemos, pero fue un fantasma, una apariencia a nuestros ojos, porque Él siempre fue puro. Bueno, el problema está en que si es así, Jesús no murió, obvio. Si Él no murió en carne, no murió. Número dos, al no morir, pues tampoco resucitó. Lógico. Y al no resucitar, el Evangelio no tiene sentido. Se dan cuenta, o sea, era una secta peligrosa. Porque ese Jesús que ellos entendieron no era el Jesús real que predicaban los apóstoles. Por eso que ellos, Juan, era enfático, decía, si alguien viene predicando a Jesús, pregúntenle, prueba, Señor, ¿usted cree en Jesús? Sí. Bien, Jesús vino en carne o en espíritu. Si era gnóstico, docetista, y ahí viene la palabra docetista, que apariencia, eran gnósticos, docetistas. Si ellos dijeron, bueno, sí creemos, pero fue espíritu porque fue tan puro que no podía vivir en un cuerpo. Falso profeta, anticristo, no hablar con él. ¿Se dan cuenta? O sea, el anticristo, según Juan, no era un líder, ¿no? No es que, como dicen por ahí, no, que es Trump, que es Biden, que es Clinton, que es este, que pone un montón de nombres. Falso. Eso es mentira. Eso es cuento. No haga caso a esa gente. Porque el anticristo en el tiempo de Juan eran muchos. Eran falsos profetas, generalmente, que negaban que Jesús vino en carne. Porque para ellos Jesús era tan puro que no podía habitar en un cuerpo corrupto humano. Y al mismo tiempo, al surgir, ya estaban viviendo en los últimos tiempos, porque dice el versículo 3, ese es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, los apóstoles siempre hablaron, va a venir un anticristo, o sea, falso profeta, ¿se dan cuenta? Va a venir un falso profeta, va a negar que Jesús vino en la carne. Bueno, ¿qué creen? Ya vino, ya están acá, salieron de nosotros, estaban con nosotros. ¿De veras? Sí, fue el hermano fulano de tal. No creo que era el hermano. Sí, él es un anticristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué niega que Jesús vino en carne? ¿Se acuerdan de la hermana que se sentaba allá en la esquina? Sí, ella también era anticristo. ¿De veras? Sí, ¿por qué? Ella niega que Jesús vino en carne. ¿Se acuerda que la familia que se sentaba allá también son anticristos? ¿Por qué? Porque niegan que Jesús vino en carne. Son falsos. ¿Se dan cuenta? O sea, el anticristo no era un ser especial que venía, que va a venir, no, nada que ver. Eran personas que negaban que Jesús eh, vino en carne. O sea, no negaban a Jesús, simplemente que decían, Él no vino en carne, que es diferente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y salieron de la iglesia. Estaban sentados, muchos estaban junto a Él. Hermano, ¿cómo está? La mano, hermana, se daban un beso santo, ¿no? Así se saludaba. Hermana, ¿cómo están sus hijos? Bien, hablando. Pero en el momento de la verdad, se levantaron y dijeron, Juan, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar? Sí, hablen. Juan, tú estás enseñando mal. Al mismo apóstol Juan. ¿Pero por qué?
Porque tú dices que Jesús vino en carne. Bueno, sí, nosotros lo hemos visto. Falso. Jesús fue espíritu. ¿Qué? Sí, ese Jesús que tú hablas fue espíritu. Así que no engañes. Entonces Juan tuvo que sacarlos de la iglesia. Los sacó porque estaban enseñando doctrina falsa. ¿Se dan cuenta? Eso es totalmente falso. Ahora, vamos a ir a 1 Juan, el capítulo 2. Espero que hasta aquí me estén entendiendo. Juan, capítulo 2. ¿No? Vamos a leer en la segunda, versículos 22 y 23. ¿No? Versículo 22. 22 y 23 dice ahí. Ok, a ver, déjenme ver. Hay algo que está mal aquí. No existe, creo, eso, ¿no? A ver. Perdón, es segunda de Juan. eh, no, primera de Juan todavía, capítulo 2, perdón. Después vemos al otro. Primera de Juan, capítulo 2, 22 y 23. Esa es lo que la confusión. Perdón. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Qué es lo que dice? Dice así. A partir del versículo 21, dice, no les he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen. Fíjese lo que dice Juan a los cristianos. No les he escrito porque ustedes ignoran la verdad. Al contrario, porque ustedes conocen la verdad. O sea, ya sabían. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Profundo eso. O sea, contexto. La primera carta de Juan, toda la carta de Juan, se basa en el hecho de que ellos ya sabían lo que Juan estaba escribiendo. O sea, los cristianos no eran ignorantes en lo que estaba hablando. Pero Juan escribe para confirmar que lo que ellos ya saben se está cumpliendo. Mira lo que dice. 22. ¿Quién es el mentiroso? Empezando por ahí. No. ¿Quién es el mentiroso? Aquí tengo 1 Juan 22. Ok. ¿Quién es el mentiroso? Y dice ahí, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ok. Veamos por parte. Ya hemos visto, ¿no? De que el anticristo son los que niegan que Jesús vino en carne. Docetistas, ¿no? Estamos viendo ahora en este mismo capítulo que el anticristo ahora niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ahora, fíjese bien lo que está hablando Juan. Primero dice que el anticristo niega que Jesús vino en carne. Aquí ahora dice que el anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Son dos cosas diferentes, dos grupos. Ahora, este grupo de anticristos niegan que Jesús es el Cristo. Juan dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Ok? Pregunta, ¿quiénes son los que en el tiempo de Juan negaban que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es el Padre de Jesús? Y es más, hasta ahora lo niegan los judíos. Entonces, Juan está diciendo que los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, ellos son los anticristos. Ahora, hoy en día siguen negando. Pregunta que me hacen, ¿quiere decir que ellos son los anticristos? Claro, sí, porque niegan que Jesús es el Mesías. No niegan que vino, sino niegan que es el Mesías. Al negar que es el Mesías, niegan que Dios es el Padre de Jesús. Es lo mismo, miren, igualito. Entonces, por un lado tenemos a los gnósticos. Ellos ya no existen.
Pero por otro lado tenemos a los judíos, que todavía existen, que niegan que Jesús es el Mesías. Ningún judío va a aceptar que Jesús es el Mesías, menos el Hijo de Dios, porque ellos no creen eso. En el tiempo de Juan, Juan dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Un golpe directo al judaísmo. Si te conoce un judío que niega esto, ellos no son el pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios cuando ellos están negando que Jesús es el Hijo de Dios? Los judíos, Israel, no es el pueblo de Dios. Mira lo que dice. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, pero si un judío confiesa a Jesucristo como el Mesías y confiesa al Padre, entonces es ya no el del anticristo, ya es de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos claramente dos grupos aquí según Pablo, según Juan. Uno, los gnósticos que negaban que Jesús vino en carne, ellos ya no existen. Pero el otro grupo sí, los que niegan que Jesús es el Cristo y por lo tanto niegan que Jesús es el Hijo de Dios, porque no niegan, y niegan también que el Padre, o sea, Dios es el Padre de quién? De Jesús. Eh, así que ya tenemos dos características, dos grupos, y en ambos aparecen en los últimos tiempos. Ahora sí, vamos a la segunda carta de Juan. En la segunda carta de Juan, y vamos a leer versos del 7 al 11. Es solamente un capítulo. Dice así, vamos, versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio para que ustedes anden en él. ¿No? Bien, ahora, mira lo que dice el 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido. Fíjese. Ahora, hay otro grupo en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Ahora, aquí otra vez, leámoslo. Pues muchos engañadores han salido al mundo, no sé, en el tiempo de Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quiénes son los que niegan que Jesús vino en carne? Los gnósticos. Ese es el engañador y el anticristo. O sea, era un grupo de personas. Que dice en la pechita, dice así, porque muchos engañadores han surgido en el mundo que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Ese es el engañador y el falso ungido. Ahora, pregunta, pregunta, eh, pregunta. ¿Qué significa anticristo? Se está hablando del anticristo, ¿no? Bueno, vamos a ver su definición de anticristo, porque eso también es algo que muchos se confunden. A ver, anticristo es una palabra griega que viene de dos palabras juntas. Uno, anti, que significa en contra o en lugar. La otra palabra, Christos, que significa ungido. La palabra ungido no es de España, no es de España, no es español, es griego. Nosotros hablamos griego. ¿Se acuerda que digo, nosotros hablamos griego? La mayoría no sabe. El idioma español es griego, 50% es griego. Cuando dice voy a la farmacia, farmacia es griego. ¿Sí? O sea, hablamos tanto griego que la mayoría no tiene que estudiar porque nuestro vocabulario en español es griego. Anticristo es griego. Entonces, anti significa en contra o en lugar.
o opuesto. Cristo ungido. O sea, es una persona que está en contra del ungido. Eso significa. Por eso que la Peshitta traduce anticristo como falso ungido o el ungido o la persona que está en contra del ungido, que es falso. O sea, los anticristos, de acuerdo a la escritura, entonces son personas, ¿no?, que aparecieron en el primer siglo. El primer siglo ya es los últimos tiempos. No era uno, eran varios, no tenían poder político para nada, y enseñaron, y eran dos grupos, el grupo de los gnósticos, que negaban que Jesús vino en carne. Ellos pensaban que era tan puro que no podía venir en carne y que solamente se aparecía visible, pero que en realidad no era de carne. Eso en griego se llama la apariencia y eran docetistas. Luego el otro grupo que sí existen, que son los judíos, que ellos no negaban que Jesús vino en carne, pero negaban que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, negaban que era el Hijo de Dios y negaban que, ah, que Dios era el Padre de Jesús. Y ellos ya habían aparecido en el primer siglo. Así que por lo tanto, ellos estaban introduciéndose en las iglesias, ¿no? Y eran parte justamente de los que se separaron de la iglesia y refutaron a los apóstoles. Ellos fueron los que crearon otra iglesia paralela, una iglesia falsa. Ellos fueron los que crearon una iglesia falsa. Y mira lo que dice. Hay una parte donde Jesús mismo los dice esto, porque los judíos negaban eh, que Jesús había venido a, como hijo de Dios, como el Mesías. Pero hay un pasaje en el Evangelio de Juan que Jesús les dice, y es más, eh, ¿dónde está? Aquí está. Está en Juan capítulo 8, versículo 37 en adelante. Yo voy a leer este diálogo, si tienen su Biblia. Juan 8, 37 en adelante. Mira lo que dice. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Jesús, porque mi palabra no se haya cabida en ustedes. Jesús a los judíos. Fíjese, yo hablo lo que he visto estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Fíjese, interesante esto. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuran matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense lo que dicen los judíos. Ahora, Jesús les dice, si su padre y ustedes fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido de Dios y de Él yo he venido. Yo no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre. Su padre
es el diablo. Terrible. Vuelvo a leer otra vez lo que dice Jesús. Ustedes son de su padre. Su padre es el diablo. Ahora, cuando Juan escribe su primera carta que hemos leído del anticristo, ¿qué dijo Juan? El que niega que Jesús vino en carne no es de Dios. ¿Qué dice Jesús aquí a los judíos? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que niega que Jesús es el Mesías no es de Dios. Es un falso profeta porque niega que Jesús es el Hijo y al Padre. O sea, Jesús está hablando directamente, ya diciendo el concepto del anticristo. Todo el que niega que Jesús es el Hijo de Dios es el anticristo. Ahora, hoy en día, ¿quiénes son los anticristos? Hay cantidad. Uno, la religión musulmana. Ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no niegan que Jesús vino en carne. Ellos niegan que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Ellos son el anticristo. Y los judíos, ellos niegan que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios, porque es imposible que Dios, dicen ellos, tenga un hijo. El mismo argumento de los musulmanes. Ellos dicen, es imposible que Dios tenga un hijo, no puede tener un hijo. Es imposible. Por lo tanto, Jesús es un mentiroso. No es Mesías, nada que ver. Entonces, de acuerdo al testimonio bíblico que hemos leído, y aquí termino, el anticristo ya vino. El anticristo es la prueba de que el fin de los tiempos empezó en el tiempo de Juan. Habían dos grupos de los gnósticos, ese grupo ya no existe, porque negaban que Jesús vino en apariencia, no en carne. Pero este otro grupo sí existe y se expande con otras religiones, como el Islam, que niegan que Jesús es el Mesías, niegan que sea el Hijo de Dios y niegan que Dios es el Padre de Jesús. Bueno, entonces con esto quiero terminar. Espero que esto haya ayudado a clarificar ideas, eh, a poner al contexto de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que ustedes ya saben que cuando se habla de anticristo, inmediatamente vayan a su Biblia en 1 Juan capítulo 2, capítulo 4 y 2 de Juan, bueno, todo el capítulo que es pequeño. Entonces que la gracia de Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y que haya quedado en nuestra mente y corazón. Así oramos, Padre, que todo este día sea de bendición. En el nombre de Jesús. Oramos a ti. Amén. Hermanos, la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.